Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en este hermoso día. Así es que gracias por estar presentes y perseverar en este compartir del alimento espiritual que todos no necesitamos. Así es que démosle gracias al Señor por este día hermoso que nos da más de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este día más de vida que nos das y la oportunidad de alimentarnos con tu palabra. Señor Jesús, te pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que llegue a nuestro ser, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que tu palabra la podamos entender y guardarla en nuestro corazón. Y así, Señor Jesús, que sigas aumentando nuestra fe. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y queremos quedarnos en tu presencia, recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Un día más que nos regala el Señor, ¿verdad? Así es que este momento es hermoso porque podemos experimentar este momento de paz, de amor, y de la presencia del Señor. Saber que el Señor nos habla por medio de su palabra, que Él está presente con nosotros. Así pues, hoy vamos a compartir su palabra en este día jueves en San Marcos 1 del 40 al 45. San Marcos 1 del 40 al 45 y dice así: curación de un leproso. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar todo lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, esta curación de este leproso, ¿verdad?, es algo que en la cual miramos que la acción de Dios, ¿verdad?, porque Jesús es Dios, era Dios y será siempre Dios. Entonces, ¿cómo llega a pasar esta escena, verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sale de Cafarnaún, o sea, de la ciudad donde había estado antes, ¿verdad? Y entonces se va ¿a dónde? A los pueblos más, donde hay familias, donde hay allá, a los ranchos, allá a la orilla, ¿verdad? Entonces se encuentra por allá a un leproso. ¿Y los leprosos quiénes eran? Eran aquellos que eran excluidos de la sociedad y que cuando alguna persona salía con el principio de la lepra, y para en esos tiempos creían que la lepra era un castigo de Dios. O sea que el que tenía lepra, Dios lo había castigado. Y por lo tanto también era bien contagiosa.
que se pegaba la lepra a otros. Por eso, cuando un leproso empezaba con los síntomas y todo, lo excluían y lo mandaban a vivir allá al cerro, a las cuevas por allá. Entonces, difícilmente los leprosos llegaban al pueblo, nomás se arrimaban por la orilla del pueblo y la gente, pues si tenían familia, ¿verdad? Les sacaban comida, se la ponían por ahí en una piedra y ellos se arrimaban y la cogían y se iban, ¿verdad? Pero ya no podían reunirse con la gente. Pero miren, aquí como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. O sea, si él sabía que no podía arrimarse a la gente, ¿y cómo es que llegó hasta cerquita de Jesús, que se le arrodilla y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme? Y Jesús, pues sintiendo esa compasión en él, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y le dijo, sí, quiero, queda limpio. Y ese leproso al instante quedó limpio. O sea, miramos cómo es que se desarrolla esa escena cuando el leproso se le arrima a Jesús, ¿verdad? Y Jesús no se espanta, porque en aquel tiempo también el que llegaba a tener contacto con un leproso también ya era algo que no debía de hacer, porque también estaba corriendo ya casi la misma suerte de él, que lo sacaran porque ya estaba contagiado, ¿verdad? Entonces, pero la misericordia de Dios llega hasta esos límites a los cuales el hombre a veces no puede o no quiere llegar. O sea, llegar hasta ese límite de Jesús, tocar al hombre con su mano. ¿Ah? De esa forma, para la ley de los judíos, ya estaba impuro. Pero a Jesús eso no le importó. Puso su mano sobre él y le dijo, quiero, queda limpio. ¿Ah? Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo despidió, que se fuera, y le ordenó estrictamente, no cuentes esto a nadie. ¿Ah? ¿Y qué hizo el hombre? En vez de quedarse callado, porque también le dijo que fuera a presentarse al sacerdote y que presentara la ofrenda que se decía en la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces tenía que presentarse ante el sacerdote para que él certificara que ya estaba limpio y podía regresar a vivir con su familia. O sea que le estaba regresando todo lo que él tenía antes. Una familia digna, esa dignidad de persona que podía estar con los demás. Todo eso le regresó Jesús cuando le dio la sanación. Y este hombre, ¿qué hizo? Se quedó callado, ¿verdad? No, en cuanto se alejó de ahí empezó a decir a todo el mundo lo que había pasado. No se quedó callado, ¿verdad? Y miramos las consecuencias. Dice, pero el hombre en cuanto se fue empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. O sea que él había dicho lo que había pasado, ¿verdad? Y la gente ya lo buscaba allá afuera porque ya no podía entrar a la ciudad porque se le amontonaban como avispas ahí, mucha gente. Entonces ya no podía entrar libremente. Pero más sin embargo la gente lo buscaba. Y aquí la cuestión es, mis hermanos, tú, yo, todos nosotros, si hubiésemos estado en el papel del leproso
y Jesús nos hubiera dicho estrictamente que no contáramos a nadie, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Nos íbamos a quedar callados o íbamos a contárselo al mundo? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería lo correcto? ¿O cuál sería nuestra acción como persona? Como alguien que Dios lo ha tocado. ¿Qué haríamos, hermanos? Miren, yo creo que lo que este hombre hizo lo que él sentía en su corazón. Porque Jesús lo había tocado. Jesús lo había sanado. Y que Jesús ahora era aquel en el cual él creía que era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por Dios. Y él no se podía quedar callado, porque entonces, ¿cómo le vas a dar gloria a Dios? Darle gloria a Dios es dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y eso fue lo que hizo este hombre. Desobedeció la orden de Jesús, ¿verdad? Y eso para ante Dios está mal porque desobedeció. Pero también nos pone la muestra que uno que conoce a Cristo no puede quedarse callado cuando Dios hace maravillas en su vida. Cuando Dios le ha regresado su dignidad de hombre, de jefe de familia, de estar con su familia, no puede quedarse callado. Hermanos, si nosotros, antes de conocer al Señor, ¿cuál era nuestra vida? ¿Cómo vivíamos? ¿Vivíamos como ahora, que conoces un poquito del Señor? ¿O vivías diferente cuando tú no sabías nada del Señor? Porque en nuestra vida hubo un tiempo que no sabíamos del Señor. Lo conocíamos tal vez erróneamente, tal vez de diferente forma. Pero ahora que conoces y que conocemos un poquito más del Señor, que ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas. No podemos quedarnos callados. Tenemos que dar testimonio al mundo que Cristo nos ha cambiado la vida y que somos diferentes. ¿Ok? Entonces este leproso nos puso el ejemplo que un corazón agradecido no debe ocultar la bendición de Dios que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Porque es una bendición saber que Dios está con nosotros, que nos bendice cada día cuando podemos realizar lo que tenemos que hacer bien y que podemos regresar a casa y podemos compartir el amor y lo que tenemos y lo que somos. Esa es una bendición que antes de conocer al Señor no lo podíamos valorar, que no lo podíamos mirar con los ojos espirituales y no existía. Y ahora que conocemos del Señor y que su amor está en nosotros y que su presencia reina en nuestro hogar y en nuestra familia, nos damos cuenta de cuántas bendiciones Él derrama en nosotros. Así de grande es el Señor. Por eso este leproso no pudo quedarse callado, porque Dios había hecho lo más grande en su vida de ese hombre. Le regresó todo, una vida para gozarla con su familia y en el pueblo donde él vivía. Así que mis hermanos, nosotros no podemos quedarnos callados. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros.
Pero a veces no se da testimonio con palabras. Se da testimonio con nuestra propia persona. Cómo vivo, cómo hago las cosas, cómo pienso, cómo soy. Esa es la mejor predicación que da testimonio una persona que conoce a Cristo, en, en el cual ha hecho tantas maravillas. Y la principal, que nos dio y aumentó el don de la fe. Y que ahora creemos que Cristo vive, que camina con nosotros, está con nosotros. Y que su Santo Espíritu está en nosotros y nos guía en el camino hacia el Señor. Porque nos muestra la palabra del Señor para poderla entender y poder caminar como Él quiere. Así que mis hermanos, es una maravilla este Evangelio de hoy. Así es que un corazón que conoce a Cristo no puede quedarse callado. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengamos un día lleno de bendiciones. Y que nuestro corazón y todo nuestro ser dé gracias a Dios. Y que comparta de sus bendiciones que se manifiesten en nuestra persona, en nuestra familia, en donde nos encontremos. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande es tu amor y tu misericordia. Y tú nos muestras, Señor Jesús, que tu presencia siempre estará con nosotros. Solamente tenemos que creer como ese leproso que dijo y que se te arrimó y te dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Tuvo el valor, Señor, para arrimarse, sabiendo que no podía arrimarse a las personas. Y este se arriesgó. Y mira, Señor, cómo tú le diste esa gran bendición de su sanación. Señor Jesús. Y ahora nosotros, ¿qué te podemos decir? ¿O de qué te podemos pedir? ¿O solamente decirte esa palabra como ese leproso? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, tú sabes de qué puedes limpiarnos. De esos malos pensamientos, de esas malas acciones, de esos malos deseos. Señor, tú nos conoces plenamente y sabes quiénes somos. Por eso, Señor, solamente te podemos decir, como ese leproso, si quieres, puedes limpiarnos. Y si tú lo haces, Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos das la oportunidad de poder ser esos hijos tuyos que tienen ese corazón para clamarte y para confiar y abandonarse en tus manos. Pero que no se haga como nosotros queremos, Señor, sino que se haga tu santa voluntad. Así pues, Señor, te pedimos tu santa bendición y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un feliz día lleno de la bendición del Señor.